La mañana en que decidí abandonar el hogar que había compartido con mi esposo durante años, el sol no lograba penetrar la densa capa de nubes, un presagio quizás de la tormenta que se avecinaba en mi vida. Las discusiones, las peleas verbales que habíamos sostenido, se habían convertido en un lenguaje común entre nosotros, desplazando al amor y la comprensión que alguna vez juramos sería eterno. Llegó un punto en que no reconocía ni a la persona que veía en el espejo ni al hombre con el que compartía mi cama. Así, con el corazón apretado por una decisión que nunca pensé tomar, hice mi maleta. Llegar a casa de mi mejor amiga fue como cruzar a otro mundo, uno donde reinaba la paz y la seguridad que tanto había añorado. Su abrazo fue el refugio perfecto para mi alma destrozada. No me preguntó nada, además no hizo falta. Su mirada me decía que entendía mi dolor. Rápidamente se ofreció a prepararme un lugar para quedarme el tiempo que necesitara. En ese momento, creí que todo lo que necesitaba era tiempo y distancia para sanar. Todo cambió cuando conocí a su hijo. Su presencia era imponente, con una mirada que parecía penetrar directamente en mi alma. Había una sensibilidad en él, una especie de entendimiento tácito que no necesitaba palabras. Me contó historias de su vida universitaria, de sus sueños y ambiciones, y en sus palabras, encontré un escape a mi realidad fracturada. Al tercer día de haberme ido de la casa, mi esposo llegó a buscarme, pero sinceramente su presencia ya no me movía el piso. Su acusación de que algo pasaba entre el hijo de mi mejor amiga y yo, era absurda, pero en el fondo, no podía negar que algo había cambiado dentro de mí desde que conocí a este joven. La ira y la frustración de mi esposo solo confirmaron que mi decisión de no volver con él era la correcta. Mi mejor amiga me dijo que quería celebrar el éxito de su hijo. Como abogado del derecho, era sin duda una ocasión perfecta para reunirnos con otras amigas, y reír, y por qué no, evadir por unas horas la realidad de mi matrimonio, esa realidad que aunque intentaba ocultar con sonrisas, cada día pesaba más. La noche de la fiesta, la casa de mejor amiga estaba adornada con una elegancia sutil, luces tenues y música de fondo que invitaban a los invitados a relajarse y disfrutar. No podía negar la alegría que sentía por el hijo de mi amiga, lo había visto crecer, convertirse en un hombre íntegro y ahora, en un profesional exitoso. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, una sombra de tristeza se aferraba a mí, ensombreciendo cualquier intento de felicidad completa. Fue entonces cuando entre risas y anécdotas, el hijo de mi amiga se acercó a mí. Su comentario sobre mi marido, aunque dicho con una preocupación genuina, abrió una fisura en el muro que había construido alrededor de mis sentimientos. Sabes, lamento que tu marido te trate así. Pero hay algo que sí me gustó que dijo. Sus palabras me tomaron por sorpresa, y por un momento, me vi buscando en su mirada algún indicio de burla o insinceridad. Pero solo encontré honestidad. ¿Y qué eso que te pareció bien?, le pregunté intentando ocultar el temblor en mi voz. Lo que dijo de que tú y yo tenemos algo. Porque sinceramente, yo sería feliz si así fuera. Su confesión me golpeó como una ola inesperada. Mi primera reacción fue reír, tratando de desviar la conversación hacia un terreno menos peligroso. Cállate muchacho, cállate, mejor ven y ayúdame a traer más botanitas. Pero el hijo de mi amiga no estaba dispuesto a dejarse disuadir tan fácilmente. ¿O es que acaso no te parezco buen hombre? Su pregunta no era un desafío, sino más bien una súplica velada por una oportunidad, por un momento de consideración. No es que me parezcas mal hombre, al contrario, estás hecho un caramelo, pero que no se te olvide que soy más vieja que tú, y además amiga de tu madre. Dije eso intentando mantener las barreras entre nosotros. Sin embargo, sonaba cada vez más débil, incluso para mis propios oídos. La cocina se había transformado en un escenario de tensiones veladas, y deseos no confesados. El aire antes impregnado solo con el aroma de las especias, y el chocolate derretido de las galletas en el horno, ahora estaba cargado de una electricidad que no podía atribuirse a la tormenta veraniega que retumbaba en el exterior. Yo me encontraba en ese espacio, tratando de alcanzar el azafate que contenía las botanas especiales, que había preparado para la reunión de amigos de mi amiga, una tradición que se había extendido desde nuestros días de universidad, hasta la comodidad de la adultez. Pero esta noche era diferente, había una sensación de cambio inminente, como si el paso de una frontera invisible estuviera a punto de ocurrir. El hijo de mi amiga, un joven que ahora se encontraba en la plenitud de su juventud, se ofreció a ayudarme. Su cercanía fue inesperada, su cuerpo presionando contra el mío, una invasión a mi espacio personal que enviaba ondas de choque a través de mi ser.
Su oferta de ayuda se convirtió en un momento de tensión, sus labios acercándose a los míos, un gesto que hablaba más de deseos reprimidos, que de la simple tarea de alcanzar un objeto en lo alto de una alacena. Mi reacción fue instintiva, un paso a la derecha, una retirada hacia la seguridad de la distancia. Agradecí su ayuda, tratando de ocultar el temblor en mi voz, esa mezcla de sorpresa, de confusión, y si soy honesta conmigo misma, de una curiosidad inesperada. Su pregunta directa, y cargada de una vulnerabilidad audaz, ¿por qué no quieres darte una oportunidad conmigo? Si no te gusta solo no dices nada, y mañana como si no ha pasado nada, y todos felices como hasta hoy. Era una propuesta envuelta en la promesa del olvido, si así lo deseaba, una aventura sin consecuencias aparentes, un desvío en el camino conocido de mi vida. Pero mi respuesta fue un reflejo de mi cautela, un recordatorio para ambos de la brecha generacional, y de las complicaciones que tal relación podría implicar. No sabía qué responder, estaba tentada a todo, pues él es un hombre muy atractivo. Y segura estoy que muchas hubieran querido estar en mi lugar en ese momento. La aparición de mi amiga, una interrupción oportuna o quizás un salvavidas, cambió el curso de la conversación. Su invitación a despedir a los invitados y quedarnos los tres disfrutando de la noche, era una extensión de la normalidad en un momento que estaba lejos de serlo. Mi asentimiento, lo que tú digas, y la pronta concurrencia del hijo de mi amiga, claro mamá, lo que tú digas, sellaron el momento, una pausa en la narrativa de la noche, dejando atrás la electricidad de la cocina para volver a la seguridad de la familiaridad y la amistad. O eso pensaba yo, pues dentro de mí ya el fuego estaba encendido. La semilla estaba plantada, una intriga que se había enraizado en mi mente, y sospechaba que en la del hijo de mi amiga también. Bajamos el volumen de la música para no molestar a los vecinos, y pusimos música romántica. Mi amiga dijo que quería bailar con su hijo, y él con todo gusto bailó con su madre. Con el murmullo de la música envolviéndonos, me encontraba en una situación incómoda pero fascinante. Allí estaba yo, viendo a mi amiga bailando con su único hijo, pero mi atención se desviaba constantemente hacia él, cuyos ojos parecían tener la capacidad de penetrar mi alma. Podía sentir su mirada sobre mí, intensa, como si tratara de descifrar cada uno de mis pensamientos más profundos. Un escalofrío recorrió mi espalda, un cosquilleo eléctrico que me dejó aturdida por un momento. ¿Qué era esa sensación que me envolvía cada vez que nuestros ojos se encontraban en la penumbra de la sala? Traté de desviar mi atención, de sumergirme en otros pensamientos, pero era inútil. Sus ojos seguían ahí, como imanes atrayendo mi mirada una y otra vez. Y entonces, cuando creí que no podía soportarlo más, las copas empezaron a surtir su efecto. El vino, con su dulce embriaguez, se filtraba en mis venas, difuminando la incomodidad que me embargaba. Mis inhibiciones se desvanecían lentamente mientras me permitía disfrutar de la noche. Pero él seguía ahí, como una presencia magnética que me hipnotizaba. Lo observaba con disimulo, pero él parecía consciente de mi mirada. Una sonrisa traviesa se dibujaba en sus labios, un gesto que me dejaba sin aliento. Y entonces, lo inesperado sucedió, me guiñó un ojo. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho, mientras me sentía atrapada en un juego peligroso de miradas y gestos. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Era solo un juego para él, o también sentía esa conexión inexplicable que parecía arder entre nosotros? Entonces mi amiga dijo, ¿sabes, hijo? Quiero que también bailes con mi amiga, con una chispa traviesa en sus ojos. La sorpresa se reflejó en mi rostro al escuchar sus palabras, pero antes de que pudiera reaccionar, su hijo asintió con una sonrisa encantadora. Claro, será un gusto, respondió él con una amabilidad que me tomó por sorpresa. Extendió su mano hacia mí, como una invitación a sumergirme en el mundo del baile y la complicidad. Sin embargo, una mezcla de nerviosismo y reserva se apoderó de mí en ese momento. La música fluía suavemente, invitándonos a deslizarnos por el suelo en armonía. Pero a pesar de la tentación, traté de mantener una distancia segura entre nosotros. Mi amiga notó mi resistencia y me instó a acercarme más. «Eso no se baila así, amiga», exclamó con complicidad. «Enséñale tú», agregó dirigiéndose a su hijo con una sonrisa traviesa. Sin dar tiempo a réplica alguna, el joven se acercó con decisión y tomó mi cintura con suavidad, pero con firmeza, atrayéndome hacia él. El contacto repentino hizo que mi corazón latiera con fuerza, y una corriente eléctrica pareció recorrer mi cuerpo en respuesta a su cercanía. La distancia entre nosotros se desvaneció en un instante, y me vi obligada a enfrentar la intensidad de su mirada mientras nos movíamos al compás de la música.
Cada paso parecía sincronizarse de forma natural, como si estuviéramos destinados a encontrarnos en ese momento fugaz de conexión. A pesar de mis intentos por resistirme, me encontré cautivada por la energía magnética que emanaba de él. Sus manos firmes sostenían mi cintura con seguridad, mientras su mirada penetrante parecía leer los secretos más profundos de mi alma. En ese instante, comprendí que el baile era más que una simple danza, era un lenguaje silencioso que trascendía las palabras, un medio a través del cual dos almas podían encontrarse en la oscuridad de la noche. Y mientras nos sumergíamos en el torbellino de emociones, me di cuenta de que aquella velada prometía mucho más que simples pasos de baile. Era el comienzo de una historia de amor que estaba destinada a desafiar todas las expectativas. Mientras el reloj avanzaba y las horas se desvanecían en la penumbra, el sueño se apoderó de mi amiga. La tranquilidad de su rostro dormido sugería un descanso profundo, anestesiada por el efecto del vino que había corrido libremente por nuestras copas. Fue entonces cuando nuestras miradas se encontraron, el hijo de mi amiga y yo. En ese instante, un entendimiento silencioso pareció pasar entre nosotros, como si el destino nos hubiera guiado hacia un punto de inflexión inevitable. ¿Podríamos resistir la tentación que ardía en nuestros corazones? Las manos del hijo de mi amiga, aún inexpertas y temblorosas, se aventuraron tímidamente sobre mi piel. Sentí cada caricia como una promesa susurrada en la noche, desafiando los límites de la razón y el decoro. Con la experiencia que el tiempo me había otorgado, me entregué sin reservas a la pasión que nos envolvía, llevándolo a un estado de éxtasis que nunca antes había experimentado. Pero entonces, en medio de la ardiente sinfonía de nuestros cuerpos entrelazados, una revelación inesperada surgió. Algo en él, algo que la naturaleza había dispuesto en su favor, despertó en mí un torbellino de sensaciones hasta entonces desconocidas, llevándome hasta tocar el mismo cielo. Me deslicé cuidadosamente fuera de la cama, tratando de no perturbar el sueño del hijo de mi amiga que descansaba plácidamente a mi lado. Mis pies tocaron el suelo con la delicadeza de una pluma, y con el corazón latiendo desbocado, me dirigí hacia mi habitación. Caminé por el pasillo en penumbra, tratando de no hacer ruido, temerosa de despertar a alguien. La casa estaba envuelta en un silencio sepulcral, solo roto por el suave crujir de mis pasos sobre el suelo. Al llegar a la sala, alcancé a divisar la figura de mi amiga, aún dormida, sumida en sus sueños. Un nudo se formó en mi garganta, pero seguí adelante sin detenerme. 2 horas pasaron en un susurro de tiempo, mientras yo yacía en la cama, sumida en un mar de incertidumbre y preocupación. Entonces, un suave llamado resonó a través de la puerta de mi habitación, cortando el aire denso como una navaja afilada. Me estremecí al reconocer la voz de mi amiga. Con manos temblorosas, me levanté de la cama y me acerqué a la puerta. Respiré profundamente antes de abrir, preparada para lo que fuera que me aguardara al otro lado. Mi amiga estaba de pie frente a mí, con su rostro bañado por la luz tenue que se filtraba desde el pasillo. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. «Te buscan», murmuró, «es tu marido, ve a ver qué quiere y sea la decisión que tomes, recuerda que yo te apoyo». Mi marido llegó a pedirme perdón y yo decidí regresar con él. Pero después de un tiempo me separé de él por completo. Hoy sigo viéndome con el hijo de mi amiga. Pero realmente tengo miedo. Porque sé que él un día tendrá que hacer su propio hogar, y pienso en qué será de mí. Porque aunque él me ha pedido que convivamos juntos, que está dispuesto a decírselo a su madre, yo no tengo esa valentía de enfrentar a mi amiga. ¿Qué me aconsejas que haga? Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.